Muy bien, entonces, control de carbohidratos no es un tema distinto, sino que es una estrategia que se utiliza para mantener o tratar de mantener los niveles adecuados de glicemia en los pacientes que utilizan insulina, y también es útil en otros tipos de pacientes, como pacientes con hipoglicemias, pacientes con otros tipos de diabetes, pacientes que requieran controlar la glicemia si no, digamos, tengan específicamente el diagnóstico de diabetes tipo 1, que es donde más se utiliza, la insulina, ¿cierto? El objetivo entonces es adaptar la dosis de insulina rápida, las de insulina de acción rápida que actúan en las 2 horas siguientes a la inyección, ¿sí? Mejorar la cantidad de carbohidratos consumidos, porque los carbohidratos son los que más estimulan la producción de insulina. Entonces por eso digamos que vamos a tener en cuenta más el contenido de carbohidratos, porque sabemos que las proteínas también estimulan la producción de insulina. Entonces buscamos tener un mejor control glicémico que digamos que para los pacientes. Esto es muy importante porque evitamos el desgaste o el daño en otros órganos, que es lo que se produce generalmente cuando hay hiperglicemias relacionadas a estos pacientes. ¿Qué se ha encontrado con el conteo de carbohidratos? Que mejora los niveles de hemoglobina glicosilada, que disminuye el riesgo de hipoglicemia e hiperglicemia postprandial, que disminuye las complicaciones microvasculares a nivel de retina, a nivel de riñón, etc. Permite flexibilidad en la elección, frecuencia y momentos de las comidas. Entonces, un paciente que maneje muy bien el conteo de carbohidratos puede ser, digamos que tenga un consumo más, o sea, que él mismo decida cuánto va a consumir, porque está enterado de cómo hace esos cambios en su vida. ¿Qué es lo que es número de ¿Dónde? Hemoglobina glicosilada. En los niños, pues los estudios han mostrado que realmente el método sí funciona, que sirve, que se utiliza en esta población con resultados positivos, ¿sí? Que les permite mejorar la calidad de vida. Los niños, pues digamos que tienen un antojo mayor que los adultos, generalmente por alimentos dulces, los cuales en un paciente diabético generalmente están totalmente excluidos de la dieta, pero digamos que en estos pacientes, cuando tienen un buen manejo de del conteo de carbohidratos, podrían llegar incluso a consumir carbohidratos simples. Los pacientes que vamos a hablar principalmente son pacientes que utilizan insulinas rápidas, insulinas lentas, y como parte de su terapia utilizan la combinación de ambas, y generalmente estamos hablando de pacientes con diabetes tipo 1. Aunque algunos pacientes con diabetes tipo 2 pues también se van a beneficiar de los. Pero especialmente los de diabetes tipo 1. Sí, porque son los que más utilizan la insulina. Ahorita vamos a ver que es una combinación entre las unidades de insulina, los carbohidratos que se consume el paciente, las glicemias, digamos que esas 3 cosas las vamos a combinar. Hay 2 tipos de conteo, un conteo básico y un conteo avanzado. ¿De qué depende? De las condiciones del paciente. Si el paciente es un paciente que puede aprender fácilmente o que tiene condiciones adecuadas para aprender el conteo de carbohidratos, podemos llegar hasta un conteo avanzado para que el paciente sea más libre en su elección de alimentos, en cantidad y calidad de los alimentos que va a consumir. ¿En qué consiste el conteo básico? Se enfoca en educar a las personas, a los pacientes, en los alimentos fuentes de carbohidratos. Eso para nosotros es muy común, es una cosa muy sencilla, que nos parece muy obvio saber que el arroz y el pan son fuentes de carbohidratos. Eso para las personas del común, a un paciente diabético que apenas está en su debut de la enfermedad, digamos que no es una cosa tan común. A nosotros nos parece como que es una bobada, como que eso ya lo sabíamos toda la vida. Realmente eso no es tan simple. Entonces, educar en esos alimentos fuentes de carbohidratos, las porciones adecuadas que deben consumir, aproximadamente cuántos carbohidratos se consumen en cada vez que consume un alimento de estos, es parte de lo que es el conteo básico de carbohidratos.
Se establece la importancia de los horarios de alimentación, de un consumo frecuente y que sea distribuido durante todo el día de los carbohidratos que va a consumir el paciente, con el fin de asegurar que la glicemia se mantenga en unos niveles adecuados, ¿cierto? Que haya un control glicémico adecuado. Este método es más recomendado a los pacientes tipo 2 porque por ahora no requieren insulina, entonces digamos que les puede ayudar a mantener su glicemia en unos niveles adecuados cuando se hace un conteo de carbohidratos, debido a que ellos no tienen, digamos, la necesidad de ponerse insulina, o por lo menos la mayoría de ellos al inicio no lo tienen, la necesidad de insulina, y por ende pues es muy recomendada en estos pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Entonces se basa sino en la educación y en los horarios. Correcto. Ok. El conteo avanzado tiene unos objetivos distintos: adecuar dosis de insulina necesarias para la cantidad de carbohidratos ingeridos que permitan un control de los niveles plasmáticos de glicemia. Entonces, digamos que hay unas reglas generales, ahorita las vamos a ver, de cómo los carbohidratos aportan a esa glicemia, cómo los niveles de insulina se ven en la producción de, los niveles de insulina, las cantidades de insulina que se va a poner el paciente está relacionada con la cantidad de carbohidratos que se está consumiendo a manera general, pero eso hay que irlo, digamos que ajustando en cada paciente. Entonces eso lo vamos a ver ahorita. Entonces, prever ese control glicémico es lo que vamos a tratar de hacer con el paciente. No lo vamos a hacer nosotros solos porque cada paciente es muy distinto, entonces cada paciente va a llegar mostrándonos cómo los niveles se le aumentan en cierto horario, cómo los niveles de glicemia se afectan ante ciertos alimentos, y en otros pacientes con la misma cantidad del alimento puede que no se suba en la misma cantidad, no se altere la glicemia en la misma proporción. Entonces es lo que tenemos que buscar, prever ese control glicémico. El adecuado tratamiento, que incluya múltiples dosis de insulina o una bomba de infusión subcutánea, permite tener una mayor flexibilidad del patrón de alimentación. Profe, ¿qué es una bomba de infusión subcutánea? Una bomba es un aparatico que les ponen en el externo para no estarse inyectando, sino que es un catéter que va directamente al torrente sanguíneo, y eso, digamos que se programa para que esté inyectando insulina en ciertas cantidades. Profe, ¿cuál es la diferencia entre el aparatico ese y el del brazo? Es que el brazo solamente es para usted mirar. Para mirar los niveles de glicemia. Sí, no inyecta insulina. No, simplemente es para estar evaluando. Gracias. Usted simplemente le acerca al celular y ya sabe Sí, cuánto tiene de glicemia, para no estar midiendo no estar haciendo la glucometría. Listo. Entonces vamos a determinar dos cosas muy importantes: relación insulina-carbohidratos y factor de corrección. Listo. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Relación insulina-carbohidratos y factor de corrección. Esas dos cosas las vamos a combinar para que los pacientes aprendan a manejar eso que vamos a ver que se pone como control carbohidratos. Muy bien, entonces empecemos por el primerito, la relación insulina-carbohidratos. La relación de insulina-carbohidratos estima la cantidad de gramos de la cantidad de insulina con la que se metabolizan ciertos gramos de carbohidratos. ¿Cuántos gramos de carbohidratos se metabolizan con una unidad de insulina? 15. Eso es por regla general. Vamos a mirar otras opciones, además de esa 15, que es como lo que hacemos generalmente, lo que hace el médico con el paciente. Usted necesita tantos carbohidratos al día, usted tiene tal edad, entonces le va a poner tantas unidades de insulina. Ya tienen una tablita establecida. Para nosotros hay que buscar un control más estricto. Porque, ¿qué encontramos? Que muchas veces esos planes de alimentación de los que parten los médicos, de los que parte el médico tratante del paciente con diabetes, pues no se ajusta a las necesidades del paciente. Entonces encontramos pacientes que están perdiendo peso, pacientes que llegan con hambre, pacientes que posiblemente se afecte su crecimiento, ¿cierto? Y uno de los objetivos del tratamiento de cualquier enfermedad, como lo hemos visto en el largo de este curso, es procurar un crecimiento y desarrollo adecuado.
Entonces la relación insulina-carbohidratos estima las unidades de insulina necesarias para cubrir los gramos de carbohidratos ingeridos. La proporción depende de la sensibilidad a la insulina de la persona. Si la persona presenta una sensibilidad más alta, pues va a necesitar menos insulina para metabolizar la misma cantidad de carbohidratos. De contrario, si la persona tiene una mayor resistencia a la insulina, pues va a necesitar mayor cantidad de insulina para procesar o para metabolizar una cantidad mayor de carbohidratos. una cantidad, así es la misma cantidad, pero digamos que en dos pacientes, por eso Según vamos el a tener paciente. diferencias en esa sensibilidad. La sensibilidad se puede ver influenciada por la edad, por el sexo, por el peso, por el tiempo de la diabetes, por la actividad física. Y hay una cosa muy importante que falta aquí, que creo que es lo más importante. Hábitos alimenticios. ¿Qué falta ahí? ¿Qué influencia la sensibilidad? Además de lo que aparece ahí. Azúcar, el ¿No? ¿No? Si la persona ¿No? presenta más sensibilidad. No tiene que ver con los ambientes. El tipo de diabetes. Ah, Pues así de sencillo, el tipo de diabetes. Sensibilidad. ¿Quién es más sensible? ¿El diabético tipo 1 o el diabético tipo 2? el tipo. El dos. Porque el uno tiene ¿Quién es más sensible? ¿El diabético? El dos. Sí, la Porque ya la- persona presenta. No puede Más ser el uno, resistente profe, es porque el uno, ¿no? el hecho de que no genere tal. Pero sensibles. Quiz. ¿Quién es más El sensible? más resistente es el uno, profe. Pero no, Es sensible, porque es que el problema del uno no es la resistencia, sino que no produce la insulina. El tipo de carbohidratos El tipo uno 2 es más tiene los sensible. dos. Y el 2 ya sí hay una resistencia. Bien, acuérdense que Responda mi quiz, please. ¿Cuál era? Perdón. el tranquila. paciente con diabetes tipo 2 empieza con Con resistencia. resistencia. El diabetes tipo 1 no empieza con resistencia. Solo que El problema no es la es resistencia. autoinmune. Entonces, ¿cuál es más sensible? Entonces, el paciente con diabetes tipo 1 es más Muy bien, sensible. Evelyn. Por eso es más sensible, claro. Por la misma definición de diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2, el paciente con diabetes tipo 1 es mucho más sensible que el paciente con diabetes tipo 2. ¿A qué se debe la resistencia? ¿O cuáles son algunas de las cosas que pueden afectar la resistencia? La obesidad, la inflamación crónica, la falta de actividad física, bueno, en general todos esos malos hábitos que puede tener un paciente afectan su resistencia, la hiperglicemia. Entonces es más común encontrar pacientes que son más resistentes a diabetes tipo 2. Entonces por eso los pacientes con diabetes tipo 2 pueden ser entonces menos sensibles, más resistentes y seguramente van a requerir una mayor cantidad de insulina cuando requieren insulina, ¿cierto? Porque dijimos al inicio, los pacientes con diabetes tipo 2 no requieren insulina. ¿Cuáles son las fórmulas más utilizadas para determinar la relación insulina-carbohidratos en niños? 500, 450 y 300. Eso nos lo vamos a grabar y les voy a decir qué vamos a hacer con ellos aquí. ¿Cómo? Regla en niños. Reglas del 500, del 450, Pero esas reglas son eventualmente el 300. para Y determinar. esas son eso es lo que se conoce como la regla para calcular la relación insulina-carbohidratos. Regla para los 500, 450. Entonces, ¿qué hacemos con esos valores? Relación. Vamos a coger cualquier valor de esos, por ejemplo la regla del 500, y lo vamos a dividir sobre la DDT, la dosis diaria total. Y la dosis diaria total incluye las unidades de insulina, de rápida Para acción, determinar la relación insulina-carbohidratos. y las dosis de insulina basal o de lenta, de acción lenta. La suma de esos dos es la DDT, la dosis diaria total. Dividir la variable elegida. Profe, o sea, entonces Cualquiera de esas, es cualquiera de estas. Cualquiera de estas Variable. bueno, más que variables son puntos fijos. Usted la elige. ¿De qué depende que usted la elija?
gravedad. Esta la puede utilizar más en pacientes más resistentes. Esta la puede utilizar en pacientes más sensibles. Generalmente los niños tienen diabetes tipo 1 más que diabetes tipo 2, ¿cierto? ¿O no? Sí. Solamente profe 300 para los más sensibles. No, más No, Menos, para los más más resistentes. resistentes. O sea, más bajito para que le dé más alta la cantidad de insulina. Mariana nos decía ahorita, generalmente se utiliza la regla de que una unidad de insulina metaboliza 15 gramos de carbohidratos. Eso es una regla muy genérica, digamos que se hace para el común de los pacientes cuando empiezan con la enfermedad, con el manejo de la insulina. Ese es el manejo que se hace generalmente. ¿Sí? Pero cuando usted ya tiene manejo de su enfermedad o el paciente ya tiene manejo de la enfermedad y conoce sus glicemias y se da cuenta, por ejemplo, de que se come, no sé, 30 gramos de carbohidratos, se pone 2 dosis de insulina y al final No le resulta da. con unas hiperglicemias, pues O sea, que seguramente su bajar. paciente es menos sensible o tiene una necesidad mayor de insulina. Mm. Entonces la regla de él ya no va a ser el 15, posiblemente sea el 14, el 13 o el 12. ¿Sí? O sea, menor cantidad de carbohidratos metabolizadas con una unidad de insulina. ¿Listo? No pensar que eso es a prueba y error, porque cada cuerpo es diferente. Ah, muy distinto. Eso es así. Lo que pasa es que cuando el paciente debuta no nos llaman a nosotros. Entonces el paciente lo hospitalizan, no sé, un desmayo en la casa, lo hospitalizan, le hacen el diagnóstico, diabetes. Sí, y lo dejan hospitalizado para enseñarle el manejo de la insulina, una diabetes tipo 1. Y no de la alimentación. Y difícilmente llaman al nutricionista o le hacen una interconsulta para que haga el manejo de la alimentación. Entonces ellos tienen una tablita que dice 9 años, sí, tantas dosis. Venga, un paciente de 9 años puede medir mucho más, puede medir mucho menos, puede requerir más energía que otro de 9 años. Y ellos simplemente hacen eso. Entonces el paciente llega al mes, porque si la interconsulta fue ambulatoria, llega al mes a su consulta, flaco, con hambre, sin ganas de seguir con el tratamiento. Eso está muy difícil, muy maluco, yo no puedo seguir así, yo no quiero vivir así. Entonces se vuelve una cosa muy compleja. Profe, pero entonces esas dosis de insulina es, por ejemplo, decir 500 dividido 15. Es según la dosis de insulina. Es que no he podido entender la fórmula. ¿Se acuerdan que yo les decía la semana Dividir la pasada variable elegida por el total que de había dosis unas de dosis de insulina? insulina de acción rápida, ¿cierto? Que actúan más o menos de esta forma, y había unas dosis de acción lenta que actuaban así. Entonces el paciente generalmente tiene un esquema donde combina insulina de acción rápida, que se le pone en cada comida principal, que le inyecta en cada comida principal, e insulina de acción lenta, que la pone una vez cada 12 o cada 24 horas. Entonces supongamos que esta es la acción, esta que ven aquí, es la acción de la insulina de acción lenta. Y esta que ven aquí con estos picos, cada que el paciente se la pone al desayuno, Al almuerzo y a la cena. Y esa de lenta es la que se aplica en la mañana para que le dure todo el digamos que sea una día. de 24 horas. Eso. Entonces le puse una para 24 horas y entonces el paciente ya sabe que a las 6 de la mañana se tiene que poner 10 unidades. 10 unidades de insulina de acción lenta. Esta es la base de acción lenta. Y en cada comida principal, digamos que el paciente se tiene que inyectar 5 unidades de insulina análogos de acción rápida. Y aquí otra vez 5, análogo de acción rápida, y aquí otra vez 5. Este paciente llega a la consulta, nos cuenta eso. Usted le calcula, entonces este paciente le está inyectando al día las dosis diarias totales 10, 15, 20, 25. 5. Eso es lo que se divide. Entonces lo que tendría este paciente en relación insulina-carbohidratos, relación insulina-carbohidratos es igual a 500 dividido 25. 25. Eso le da 20. Y eso dice que la relación insulina-carbohidratos es igual a 20, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? Que con una unidad de insulina de acción rápida, el paciente está metabolizando 20 gramos de carbohidratos. Esa es la lectura. Entonces, ¿dónde está?
y esta. Insulina, carbohidratos. Listo. Entonces es, ¿cuántos gramos de carbohidratos está metabolizando el paciente con una unidad de insulina de acción rápida? Listo. El cálculo lo hacemos teniendo en cuenta todas, ¿cierto? La DDT, dosis diaria total, pero el resultado lo aplicamos solamente a las dosis de acción rápida. Son $3,500. ¿cuántos carbohidratos está consumiendo el paciente? Entonces, 20, entonces se pone metaboliza 20 carbohidratos por unidad de Insulina de acción rápida. acción rápida y ahí Sí. estamos. ¿Cómo así? ¿Cómo así? No importa. Otra vez. Es que eso es lo que está El buscando. cálculo lo hacemos con la dosis diaria total, que incluye Mm. insulina de acción rápida y insulina de acción lenta. El resultado lo aplicamos únicamente a la insulina de acción rápida. Listo. Aquí hay un ejemplo. Está consumiendo el paciente con Entonces, un paciente que tiene una insulina basal de 16 unidades, unos bolos de acción rápida de 6 unidades en el desayuno, 5 antes del almuerzo y 5 antes de la comida. Sumamos esos 16 más 6 más 5 más 5 y eso nos da 32 unidades de insulina. Dosis diaria total. Listo. Vamos a utilizar la dosis de 500 dividido 32 unidades de insulina, que es la dosis diaria total del paciente, y eso nos da 15.6, redondeamos a 16. ¿Cuál sería el análisis de 16? Una unidad de insulina cubre, metaboliza 16 gramos de carbohidratos. La relación insulina-carbohidratos del paciente es 1:16. Profe, ¿cómo que solo, Pero entonces no se tiene que poner. cómo que solo lo aplicamos a la dosis de insulina rápida? Pues, o sea, ¿Cómo lo dice uno? Pues ahí no hay que decir que es de o sea, yo ya lo ¿Cómo lo entendí, pero aplicamos? pues, Listo. Pero ahorita que este paciente La lectura al es, almuerzo se el sentó. paciente está Y nosotros ya le hemos, consumiendo con una ya insulina tiene de las acción tablitas, ya le rápida. hemos enseñado cómo cuenta cuántos gramos de carbohidratos. Entonces ese paciente, por ejemplo, se va a sentar al almuerzo y dice, ah, venga, me voy a comer 4 cucharadas de arroz, una arepa, una papa, la carne no aporta nada, la leche aporta muy poquito, hace la cuenta y resulta que este paciente dice, ah, me voy a comer 40 gramos de carbohidratos, por decir algo, 45 gramos de carbohidratos. Entonces el paciente rápidamente llega y dice, bueno, si una unidad de insulina me cubre 16 y yo me voy a consumir 45 gramos, ¿cuántas unidades me tengo que poner? Ahí sí puede hacer. Entonces hay 45 por aproximadamente 3. Esa es una primera parte. Ahorita vemos que eso lo complicamos un poquito ahorita con el factor de sensibilidad. Profe, ¿qué significa DDT? Que se va a poner dosis total. Dosis diaria total. Listo, Es gracias. de la rápida, De la ¿cierto? rápida. De la rápida. El ejemplo otra vez. Sí. El ejemplo, el paciente se va a sentar a almorzar. Listo, le sirvieron el almuerzo, está ahí en el comedor. De forma rápida llega y dice, venga, vamos a comer 4 cucharadas de arroz, una arepa, una papa. Suma todo eso y eso le dio 45 gramos de carbohidratos. ¿Listo? Y él ya sabe que tiene una relación insulina-carbohidratos de 1:16. Entonces él hace rápidamente la reglita de 3, saca la calculadora y dice, si una unidad de insulina me cubre 16 gramos de carbohidratos y yo me voy a comer 45, pues me voy a poner 3 dosis de insulina, Rápidamente. 3 unidades de insulina, rápidamente. Se la aplica y ahora sí empieza a comer. Es que las unidades de la lenta son como algo Es la base. Esa no la vamos a tener en cuenta. ¿Esta para qué sirve? Para metabolizarlas entre comidas principalmente, mantener esa glicemia en las entrecomidas. Raquel, eso es como para que ellos digan cuánto me tengo que aplicar para poderme comer eso. Sí, pero la rápida yo pregunto. Eso es Rápidamente, no, porque la lenta eso va durante el día, o sea, Es la que se pone no por el puede ser día. algo inmediato. es la que se pone por el día. Esa es la lenta, es la basal, la necesaria. La necesaria. Para saber cuánta insulina le tengo. Esa de la Hace esa es la de eso acción rápida. Esta es la acción rápida. Mira, se la acabo de aplicar y se sube la insulina. Se la acabo de aplicar y se sube la insulina. ¿Sí? Esa es la de acción rápida. Esta es la acción rápida. En la diapositiva de pasada decía que eran 500, 450
y hasta 300. ¿De qué depende eso? Principalmente resistencia, de la sensibilidad. sensibilidad. Entonces, si yo tengo un paciente más joven, ¿cuál utilizo? ¿Una fórmula más alta o más bajita? Más alta. Más alta. Dígalo. Profe, más alta. ¿Cuál? Ah, no me acuerdo. Más alta, ¿cierto? Porque se supone que los pacientes jóvenes son más sensibles a la insulina. ¿Listo? Si yo tengo un paciente con diabetes tipo 1, ¿cuál utilizo? La más alta. ¿Más alta o más bajita? Más alta. Entonces, si tengo un niño que además de ser joven tiene diabetes tipo 1, con mayor rango utilizo la de 500. Pero si tengo un paciente adulto con diabetes tipo 2 que requiere insulina, utilizo seguramente la de 300. Por ejemplo aquí, Listo. por ejemplo aquí es 500 por la Sí, en algunos casos donde todavía no responde a eso. Esas unidades basales solo se colocan en la mañana. Depende de la que esté utilizando. Hay unos que duran 24 horas y hay otros que la hacen 12 horas. Entonces puede que tengan que poner mañana y tarde. Pero eso ya es como la dosis que le manda el internista o el diabetólogo al paciente. Dosis diaria total. La suma de todas las unidades de insulina que se pone durante el día. Dosis diaria total, DDT. Es el ejemplo. El paciente. Le suma lo que le ponga el paciente. Depende de cada paciente. Si el paciente le mandaron 6 unidades en cada comida principal, ¿van cuántas? 18. ¿Cierto? 6 unidades en cada comida principal, van 18. Y la basal pueden ser otras 16. 16 y 18, 34. Se puede tendría una dosis diaria total de 34. ¿Listo? Muy bien. Vamos a ver otra cosa que se llama el factor de corrección. Entonces el factor de corrección lo que hace es calcular la cantidad de glicemia que se disminuye con una unidad de insulina de rápida acción. Otra vez la misma. Unidad de insulina de acción. Ah, por rápida eso es cuando corrección. con O rápida. sea, está corrigiendo. La cantidad de glicemia que se disminuye con una unidad de insulina de acción rápida. ¿Listo? Entonces, el factor de corrección o factor de sensibilidad, cualquiera de los dos nombres es lo mismo, determina la cantidad de glucosa sanguínea disminuida o glicemia, ¿cierto? Que se disminuye por una unidad de insulina de acción rápida o acción corta. En los casos donde los niveles sanguíneos están fuera de los valores recomendados, el cual tiende a ser mayor en pacientes pediátricos con un estimado entre 100 y 150 miligramos de insulina. Entonces, ¿qué pasa? Que el paciente, desde que empieza el uso de la insulina, el paciente conoce cuál es su meta, en cuánto debería estar la glicemia al iniciar, antes de empezar una comida principal. Eso es lo que se conoce como la glicemia meta. Entonces, a partir de ahí el paciente empieza a corregir. Entonces los pacientes, pues ahorita con las bombas y con los zapaticos estos que mencionaban ustedes ahorita, es muy fácil saber en cuánto está la glicemia. Antes era, tómese, bueno, antes no, todavía hay muchos pacientes que utilizan ese método de estarse chuzando antes de cada comida principal para saber en cuánto está su glicemia y corregir si es necesario. Entonces aquí también vamos a utilizar insulina para corregir en caso de que esas glicemias estén más altas de la meta. La fórmula a utilizar para calcular el factor de corrección dependerá del tipo de insulina a utilizar y si utilizan estas reglas, 1700, 1800 o 2000. Se utilizan cuando la persona usa análogos de acción rápida, tiene una alta sensibilidad a la insulina, o sea, igual. Regla más alta, factor más alto cuando haya menor resistencia o mayor sensibilidad. Listo. El número más bajito cuando el paciente tenga mayor resistencia. Mientras, la regla de 1500, entonces en tratamientos con insulina corta o que presenten resistencia. O sea, el número más bajito de los que aquí. El más alto es para mayor resistencia. ¿Cómo? El número más alto es para los pacientes que tengan menor resistencia o mayor sensibilidad. Y vamos a hacer es dividir la variable elegida por la dosis de insulina total. Entonces volvamos a este paciente.
Entonces este paciente tenía una relación insulina carbohidratos de 20, ¿cierto? 10. Ah, bueno, ese sí. Se divide entre las unidades. Y ahora vamos a calcular, pues, en este paciente fue una relación insulina carbohidratos de 20. Y ahora vamos a calcular el factor de corrección. El factor de corrección de este paciente, la DDT no cambia, ¿cierto? Es la misma. Pero ahorita ya no son la regla de 500, sino que vamos a utilizar la regla en este paciente, la regla del 2000. En este caso entonces sería 2000 dividido 5, 10, 15 y 10, 25. Y eso le da, el paciente metaboliza por cada unidad de insulina 25 por 4, 80. Listo. ¿Qué quiere decir eso? Que una unidad de insulina de acción rápida disminuye la glicemia 80. ¿En qué son las unidades de glicemia? Miligramos de cilitro. Entonces, una unidad de insulina de acción rápida o de acción corta disminuye la glicemia en 80 miligramos de cilitro. Otra vez, una unidad de insulina de acción corta o de acción rápida disminuye la glicemia en 80 miligramos de cilitro en ese paciente. Estamos suponiendo, con todo lo que les estoy diciendo, estamos suponiendo que el paciente tiene unas glicemias adecuadas durante el día, ¿cierto? Porque si no ya nos toca entrar a mirar qué es lo que está pasando con ese paciente. Si mi paciente tiene unas glicemias siempre muy altas después del almuerzo, o está contando mal los carbohidratos, o el factor o la relación insulina-carbohidratos no es la que yo había calculado, o empezó con una glicemia más alta, entonces el factor de corrección no es ese. Ya miraremos. Ahí se utiliza la de 1500, ok. Cuando ya es durante todo el día. No, Siempre con 2000. siempre con 2000. Es que no depende de la dosis del día, depende del paciente, de la edad, del sexo, del tipo de diabetes. Dale. Listo. En este paciente, una unidad de insulina de acción rápida o de acción corta, que es lo mismo, disminuye 80 miligramos por decilitro de la glicemia. Pero entonces, usted dice que esta desacción corta, pero entonces la base también sería, pues ahí se está contando con la supera de. Entonces otra vez, calculamos con todas, pero lo interpretamos solamente para la acción rápida. Porque estábamos diciendo que era un paciente sensible, mire que el otro lo habíamos hecho con 500. Generalmente los niños podemos trabajar con unas más altas. Estos siguen siendo reglas generales. Siguen siendo reglas generales. Se dice que una unidad de insulina de acción rápida disminuye 50 miligramos de cilitro de glicemia. Cuando uno no tiene más que hacer, cuando uno no se acuerda de nada más, utiliza el 15 y el 50. El 15 para la relación insulina-carbohidratos, que quiere decir que una unidad de insulina metaboliza 15 gramos de carbohidratos. Y el 50 para decir que una unidad de insulina de acción rápida disminuye 50 gramos, de miligramos. Sí, miligramos por decilitro. Cuando uno no se acuerda de nada más, uno no tiene nada más en la mano, utiliza eso. Cuando tiene las dosis de los pacientes, utiliza estas dos. Pero vamos a ver que día a día usted puede ir, o día a día no, pues en cada consulta usted puede ir ajustando esas dosis. Entonces, si usted le llega un paciente, enseguida vemos el ejemplo de las dos cosas juntas, de la relación insulina-carbohidratos y del factor de corrección, los dos juntos, ¿listo? Ya lo miramos juntos en un ejemplo. ¿Qué se reí? Resistencia a la insulina. O sea que esta es solamente para la resistencia a la insulina, la de 1500. Estoy tratando. Estoy tratando. Cuando el paciente. Sí. Cuando ya es de. Obviamente, pues no hacen Dale. Sabemos las dosis, solo que las de pacientes que son más sensibles. solo resistencia a la insulina. Es que no 1500.
si salió esa regla general, El 1500 es como el otro. No resistente. Es lo mismo que va a hacer el 300. Yo creo que lo hacen de esa forma. El que es más resistente, el tipo 2. Que llega con unas hiperglicemias. ah, sí, Sino que lo pusieron ahí apartecito, pues por si es demasiado no resistente. tiene idea de nada. Yo no le digo nada al aire porque Utilizan la regla de 50. Pero si es medianamente resistente, puede ser Ah, el se 100. me fue. insulina contra regular 50 miligramos de presentan uno en resistencia a la insulina. insulina. Muy bien. que ese paciente Ya se lleva es demasiado resistente. Este podría ser una O sea, le diabetes tienen tipo que un niño, pues medir más diabetes tipo insulina que un bebé. menos resistente, más sensible. Muy bien, entonces, bueno, ahorita vamos a problematizar un poquito más el asunto, pero mira un paciente que le llega a su consulta. Y usted se da cuenta que el paciente, digamos, supongamos que está creciendo bien, que no ha perdido peso, que no manifiesta hambre. Le trae las glicemias del último mes. Afortunadamente con las bombitas, pues ahorita podemos incluso ver, eso viene ya para conectarlo al computador y inmediatamente le va a usted la información de todo el mes, cómo se ha comportado la glicemia. Y usted se da cuenta que las glicemias varían durante el día con unos picos postprandiales, donde usted se da cuenta que generalmente a las 2 horas hay una hiperglicemia. Posiblemente su paciente no tiene una sensibilidad como la que uno esperaba. Entonces hay que corregir más esa cantidad. Usted o le disminuye carbohidratos O le aumenta el o le aumenta el peso. Es que qué pesado. Si el paciente viene con buen peso, no manifiesta hambre, pero tampoco tiene sobrepeso o obesidad, no tiene un exceso de peso. Yo cómo le va a quitar, Sí, qué ¿cómo le va a quitar pecado, carbohidratos? ¿Cómo le va a quitar carbohidratos, sí. energía? Que subamos la insulina. Entonces, ¿cómo le la insulina? O sea, es que hay una cosa y es que la dieta del paciente no debería depender de la insulina, sino que debería ser al contrario. La insulina debería depender del paciente. ¿Quién sabe la dieta del paciente? Nosotros. Ustedes, claro. Pero resulta que es que el paciente lo ve Come. primero el médico Ah, y le manda la o insulina. comemos. Entonces por eso es muy importante enseñarle al paciente a contar carbohidratos para que digan, venga, es que usted necesita todos los días 300 calorías, 400 calorías más. Usted se va a morir de hambre, ¿no? Usted ya va a bajar mucho de peso, usted ya está perdiendo peso. Venga, yo le voy a programar un plan de alimentación, tan, con estas calorías, con este número de calorías, y usted va a necesitar inyectarse más. Claro, va a necesitar inyectarse más. Generalmente ellos manejan, los pacientes que tienen insulinas, este tipo de tratamiento, manejan las insulinas de acción rápida. Si la saben manejar, pues la manejan a libre albedrío. Esta sí es más común que ellos la mantengan o que la cambie más el médico o el diabetólogo cuando vaya a las consultas. Entonces uno qué hace, pues les enseña cómo se maneja esto referido a esas dos condiciones que vimos ahorita. Eso es claro hasta ahí. Miremos un ejemplo de factor de corrección. Entonces tenemos una dieta de 32 con una regla de 1800. 1800 dividido 32 me da 56,25, redondeado a 56. Interpretación: una unidad de insulina de acción corta es capaz de disminuir la glucosa en sangre 56 miligramos decilitro. ¿Listo? Entonces, cuando el paciente, digamos, va a ingerir una comida principal, necesita primero saber dónde está su glicemia y si es necesario corregirla. Necesita saber si tiene que corregir la glicemia. Identificar las metas pre y postprandiales de cada persona. Generalmente eso, pues, digamos que lo hacen con el médico. Alrededor de 110 para las glicemias preprandiales, es como la meta, y alrededor de 140 a la hora, ¿sí? Las postprandiales. Listo. Entonces tenemos un paciente donde la meta de glucosa en línea son 110 miligramos decilitro. Tiene un factor de corrección de 56 miligramos decilitro. Y resulta que se tomó la glicemia antes del almuerzo y le dio 290 miligramos decilitro. ¿Qué hace el paciente? Le dice, venga, mi meta son 110, pero la tengo en 290, o sea que la tengo 180 miligramos decilitro por encima de la meta. Entonces yo sé que si una unidad de insulina me disminuye 56 miligramos decilitro de glicemia y yo tengo 180 por encima,
pues cuántas necesito. ¿Cuántas meses? Lo que tengo por encima lo divido regla por el de tres. factor de corrección y eso me da que necesito 3.2 unidades de 8 y insulina. 8 Pero ¿por qué tantas veces Samuel? Señora, Ya no, es que yo estoy con el paciente allí. Es que usted se lo pone muy bien, entonces ahora sí juntemos las dos cositas. El factor de corrección y la relación insulina-carbohidratos. Entonces aquí está cómo sería el cálculo de la dosis de insulina. Entonces, primero, contamos los carbohidratos que se va a consumir el paciente. O el paciente pues cuenta los carbohidratos que se va a consumir. Segundo, utiliza el factor de insulina-carbohidratos y establece la dosis de insulina. ¿Recuerdan? Aquí dijimos, si una unidad de insulina metaboliza 20 gramos de carbohidratos, pues para 50 que va a consumir cuánto necesita. Luego mide los niveles preprandiales de glucosa y mira si es necesario corregir. Si eso está muy lejos de la meta, si está muy lejos de esos 110 que era la meta del paciente anterior. Cuarto, utiliza el factor de corrección y calcula la dosis a corregir. Y quinto, suma ambas dosis. Entonces vamos al ejemplo que tenemos aquí. Entonces ya tenemos en este paciente que aquí en el tablero tenemos relación insulina-carbohidratos de 20 con un factor de corrección de 80. ¿Sí? Ya supimos cómo lo calculamos, entonces voy a ahorrar esto. ¿Qué nos falta? El almuerzo, ¿cierto? O el desayuno de este paciente. Vámonos con el almuerzo. Entonces se consumió 6 cucharadas de arroz, o se va a consumir 6 cucharadas de arroz, 2 papas cocidas, un vaso de leche. ¿Cómo se conoce este paciente? Un cucharón de frijoles. Y la sobremesa fue